Dante es considerado por muchos como el primer poeta de la Edad Moderna. Su obra más famosa, la Divina Comedia. Dante concentra todos los valores de la Edad Media en una vasta síntesis, pero su pensamiento va más allá, porque Dante piensa ya como un hombre del Renacimiento. En el trazo de la Divina Comedia, Dante anuda las tradiciones populares, los misterios y las leyendas y reúne las dos literaturas que se disputaban el terreno en torno al misterio del alma, la tradición popular de los juglares y la docta especulación filosófica, la literatura del pueblo, de los hombres sencillos y la literatura de los hombres cultos se fusionan en Dante, Mester de clerecía y Mester de juglaría. El mundo cristiano se complacía en el símbolo, la poesía solo fue aceptada como símbolo y vestidura de la verdad. Los dramaturgos del siglo de oro español hablan de libre albedrío bajo el iluminismo de Erasmo de Rotterdam. El mundo cristiano político no era para Dante contemplación abstracta y filosófica. La realidad rebasa y supera la alegoría. Breton bien puede considerarse precursor del surrealismo, pero el realismo social tiene también en Dante su expresión más cabal, porque desde la cúspide de su arte ve dos mundos, el que agoniza y el que nace con el nuevo sol del renacimiento. Dante demuestra que es arte todo lo que vive y nada hay en la naturaleza que no pueda estar en el arte. No sorprende, pues, que lo feo resulte con frecuencia en el arte más interesante y más poético que lo bello. El texto literario La nostalgia peleadora de Tupac Amaru del escritor Eduardo Galeano es un relato histórico donde se nos habla acerca de la trayectoria de sufrimiento de los indígenas en América Latina. Ahí se nos dice que cuando los españoles irrumpieron en América, estaban en su apogeo tres imperios, el maya, el inca y el azteca. Y se nos menciona que estos imperios a lo largo de todo este continente habían creado y habían formado una gran civilización muy avanzada en tecnología, en arquitectura, en agricultura y en todas esas cosas. Tenían sus profesionales y todo eso. Pero los españoles vinieron y destruyeron prácticamente toda la civilización. Desposeyeron a los indígenas de su riqueza, los llevaron a las minas incluso para que trabajaran arduamente, sacando el oro y la plata, les quitaron sus tierras y los esclavizaron. Y incluso no respetaron ni siquiera a los intelectuales, a los grandes arquitectos, a todas estas personas que de estos imperios tenían un gran conocimiento. Y así a lo largo de la historia, por ejemplo, en 1781 se nos dice ahí que Tupac Amaru se levantó en el Cusco, Perú, y hizo una gran sedición, levantó una revolución y conquistó el Cusco. Aunque finalmente pues fue asesinado, fue traicionado y asesinado. Le quitaron la cabeza, las extremidades y las mandaron a diferentes lugares. Más adelante, en 1802, un cacique descendiente de los incas también fue desposeído de sus pertenencias, de sus herencias, de toda la riqueza que él tenía. Y luego más adelante, 2 siglos después de Tupac Amaru, el general Juan Velasco se levantó y luchó con el ideal de Tupac Amaru en favor de los indígenas. Hubieron también otros héroes en México, el cura Hidalgo, que se levantó también y peleó en la revolución. Otro sacerdote Morelos también se levantó y luchó en favor de los indígenas y de todos los derechos. Así que en ese texto, en resumen, se nos menciona que esos imperios que definían América, aquella América Latina antes de la conquista, prácticamente han desaparecido y los indígenas que hoy quedan siguen sufriendo y siendo tratados como esclavos, aunque de manera indirecta.